Aquí puedo poner un líquido y a esto se va a llamar un manómetro. Aquí le vamos a poner un líquido y normalmente siempre va a marcar, ¿no? Hacia la izquierda, hacia la rama de la izquierda, hacia la rama de la derecha, un líquido. Es importante esto. El hecho de que aquí tengamos un gas, el objetivo es determinar la presión de un gas. Quien me ayuda a determinar la presión del gas es o son los manómetros. Este manómetro me va a ayudar a determinar la presión del gas, que puede ser de esa manera, o los manómetros más sofisticados serían los relojitos que vienen al lado de los recipientes que contienen gas. ¿Miren? Entonces, acá voy a poner un relojito, así, un relojito, el cual me indica qué presión tenga, ¿no? Puedo medir la presión del gas de dos maneras. Una, de forma visual, observando cuánto es el relojito de mi recipiente. Entonces, por ejemplo, los extintores siempre tienen, estos extintores siempre tienen aquí un relojito. Este relojito, obviamente, indica presiones. Va a marcar la aguja de este reloj, va a marcar presiones que estarán en pascales, en bares, en PSI, qué sé yo, pero marcan una presión. En vez de este relojito, más hacia la antigua, se va a utilizar tubos en U, donde estos tubos en U van a registrar alturas. ¿Miren? Va a registrar alturas. Desde este punto hasta este punto va a registrar una altura H. Aquí. Gracias a estas alturas, estas también se pueden expresar como unidades de presión. Bueno, tiene su historia todo esto. Se puede hacer de forma directa, pero esto es la presión manométrica. A esto se conoce como una presión manométrica. Les voy a decir. A esto se va a conocer como una presión del manómetro. Presión que registra el manómetro. Presión del manómetro. Presión del manómetro, ¿no? Obviamente esto, miren, este también es un manómetro, pero es en forma de reloj. Entonces, a este se va a decir que cuando nosotros veamos las marquitas que tenga esto va a ser la presión también que va a registrar el manómetro. La presión del manómetro. Pero es la presión que está registrando el manómetro y no es la presión del gas. Entonces, a eso hay una solución, que a la presión manométrica se le adicione la presión atmosférica. Miren, a esa presión manométrica se le va a adicionar la atmosférica. Entonces acá, en este puntito superior, en este punto vamos a tener a nuestra presión atmosférica que está ejerciendo, siempre y cuando esto esté abierto hacia la atmósfera, ¿no? Estos tubitos, esta manguerita, que ya lo voy a conectar a la manguera, yo lo voy a conectar a la garrafa para medir cuánto es esa presión del gas, porque lo que queremos saber es qué presión tiene ese gas en su interior. Conectamos, obviamente, como este va a ejercer presión, el líquido que nosotros tengamos lo va a empujar hacia la rama derecha, va a generar un diferencial de altura. Eso en el caso de que estemos utilizando algún líquido para ayudarnos a medir la presión. O el más sofisticado serían los relojitos, pero como les digo, esta altura H o este relojito de acá solamente se está leyendo la presión que registra el manómetro. Ahora, para determinar la presión del gas, lo único que hay que hacer es sumar el tema de la atmosférica. Más la atmosférica, con eso ya tenemos la presión del gas. Si yo voy a medir acá, aquí voy a medir, miren, no sé, en milímetros de mercurio voy a hablar. Si voy a medir 40 milímetros de mercurio, o tal vez más, ¿no? Voy a poner más. 1040. 1040 milímetros de mercurio es lo que se está observando acá. ¿Eh? Lo que se va a observar acá. Pero esa es la presión que está registrando dicho manómetro. Dicho manómetro está registrando esa presión. Entonces voy a decir, efectivamente, ese manómetro está registrando una presión de 1040, pero no es la presión del gas. 1040, estoy en los rayos. 1040 milímetros de mercurio. Inmediatamente a eso, para yo
calcular la presión del gas, voy a tener que sumar el tema de la atmosférica. Ahora voy a decir, la presión del gas es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Ahora, para el examen tenemos que saber dos presiones atmosféricas, ¿no? Una presión a nivel del mar y otra presión que sea en La Paz. Cuando no indique nada, se va a utilizar la presión atmosférica a nivel del mar, que vale 760 milímetros de mercurio, la atmosférica. Listo. Entonces, ya se puede saber cuánto es la presión del gas. La presión del gas sería los 1040 más los 760, tendría un valor de 1800. Entonces, listo. Hemos ya calculado nosotros la presión del gas y con esto ya podemos empezar a hacer cálculos. Calcular volumen, calcular temperatura, calcular masa, pero en función a la presión del gas. Entonces, esta parte es sumamente importante porque hay ejercicios así con manómetros y uno no entiende muy bien cuándo es la manométrica. Hay dos formas. Hay un tubo en U que nos registra una altura y es lo que vamos a hacer y vamos a hacer un de esto más. Que nos registra la manométrica. A esta manométrica se le suma el valor de la atmosférica y ya tenemos la presión del gas. Tenemos un relojito, vemos la presión manométrica, cuánto está marcando el reloj. Le sumamos también la presión atmosférica. Estos recipientes están cerrados. Este recipiente está abierto hacia la atmósfera. Miren, este tubito está abierto. Aquí sí entra la atmosférica. Esto está completamente cerrado. No hay una fuga de gas. Pero recuerden que lo que estamos midiendo y lo que está midiendo esto es la presión del manómetro, porque esto se llama manómetro y este tubo en U también se llama manómetro. Entonces, lo que estamos registrando nosotros cuando hacemos esas dos observaciones es la presión del manómetro. Y a eso tengo que sumarle la presión atmosférica para saber cuánto es la presión del gas. ¿Ya, muchachos? Ese concepto básico es sumamente importante. A esto sáquenle una captura y ahora voy a hacer un ejercicio. Nos vamos a inventar un ejercicio. ¿Ya? Inge, ¿qué es el manómetro de Bourdon? ¿Qué marca ese manómetro? Es ese que indico acá. Si tienen dudas, activen el micrófono y pregúntenme, me interrumpen. A esto se le dice, este es el reloj de Bourdon. ¿Qué es esto? Esto de acá. En por ejemplo, los tanques de oxígeno tienen, esos tanques de oxígeno que hay en los hospitales, esos tanques verdes de oxígeno, las salchichas que son así, tienen aquí un relojito, indica su presión, pero no la presión del gas. Este de acá, este extintor, tiene un relojito. Bueno, no sé si se puede ver, tal vez es un poco complicado acá. Aquí hay un relojito. Y si tú observas ese reloj y dices, ah, sí, aquí hay 10 P6, 20 P6, 30 P6, esa es la presión del manómetro. Y lo que tienes que hacer inmediatamente es sumar la atmosférica para hacer los cálculos respectivos y calcular, o bueno, en ese caso, calcular la presión del gas. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio para hacer el cálculo de la presión del gas con todo esto. Ya. Por favor, les voy a dictar, ¿ya? Dime. Una pregunta, del segundo gráfico, ¿cómo podría identificar la presión atmosférica? ¿O me va a dar en el dato? No, siempre tienes que sumar 760 todo el tiempo, 760. Lo sumas siempre. Y si es que no te dice, bueno, va a ser específico, te va a decir, considere la presión atmosférica en La Paz, 495. Y si no te dice nada, siempre le vamos a sumar 760, todo el tiempo. Con los ejercicios les voy a explicar, por favor, ¿ya? Siempre le vas a sumar 760 a menos que te indique el dato. A ver, nos vamos a inventar un ejercicio. Inge, Dime. pero en el segundo caso está totalmente cerrado y no tiene contacto con el aire. Con la atmósfera, ¿verdad? Sí, ¿Y por qué es que le sumamos la atmosférica? exacto. Como, como les dije, lo que tú estás leyendo acá, tú estás viendo un relojito y estás diciendo, ah, mira, la presión es de 10 P6, la presión es de 2 atmósferas, estás leyendo el reloj. Tú estás leyendo, estás observando la presión del manómetro. Este relojito es el manómetro.
Ahora ese manómetro puede estar en forma de reloj o ese manómetro puede estar así con un tubito en U que tenga líquidos, que es lo que normalmente entran. Entonces, tú estás leyendo la presión del manómetro, no estás leyendo la presión del gas. Entonces, para darle solución a eso, la presión del manómetro que tú acabas de leer del relojito le sumas la atmosférica. Y con eso ya tienes la presión del gas. A ver, como les dije, está cerrado, está completamente cerrado. Y dije, ¿por dónde está entrando la atmósfera? Mira, ni por arriba, ni por los costados, no está entrando la atmósfera. No se necesita que entre la atmósfera, porque tú estás leyendo la presión, estás haciendo una lectura de ese relojito que se llama manómetro. ¿Ya? O nada. Gracias, Inge, sí, sí. Ya, Gracias. ahora, les dicto, por favor, les voy a dictar, ¿ya? Por favor, eso sí, van a mirar, van a escribir. Les dicto. En el gráfico de la figura, en el gráfico de la figura, calcular la presión del gas, en el gráfico de la figura, calcular la presión del gas. El gráfico de la figura, calcular la presión del gas. Si los líquidos contenidos, son agua, aceite y mercurio. Si los líquidos contenidos son agua, aceite y mercurio. Agua, aceite y mercurio. Agua, aceite y mercurio. Donde la densidad del aceite, es, 0.9, le ponemos. 0.9 gramos ml. Inciso A dice presión del gas. Presión del gas. Esta presión del gas. Ya. Aparte pongan. Aparte. Considere presión barométrica. Considere presión barométrica. Considere una presión barométrica de considere una presión barométrica de 0.8 bares. Considere una presión barométrica. Considere una presión barométrica de 0.8 bares. 0.8 bares. Le ponemos agüita. Esto que sea agüita. Luego esto que sea aceite. Y esto que sea mercurio. Por acá. Ya. Solo van a atender, por favor. Ya aquí voy a yo dar solución al ejercicio. Solamente atiendan. Atender nomás. Ya les he dictado el enunciado, sí, obviamente no iba a entrar acá. Voy a poner 3 líquidos acá. 3 líquidos. 3 líquidos. Y aquí vamos a tener un gas que no nos interesa saber qué tipo de gas es por el momento. Gas. En los ejercicios siempre es importante, miren, a esto voy a decir que es agua, que se trate de agua, el azulito, este otro es aceite y el rojo que sea mercurio. Aceite y este que sea mercurio, Hg. Ya.
Este lo vamos a indicar que es Hg, mercurio. Listo. Nos vamos a dar medidas ahorita, ¿ya? Préstenme atención, solo préstenme atención acá. No van a copiar nada, van a atender nada más, ¿ya? Y si tienen alguna duda, me van a preguntar. Ahora, dice, halla la presión del gas. Esta presión del gas la vamos a calcular nosotros en pascales, ¿ya? En pascales. O es más, en kilopascales vamos a encontrar la presión del gas. Kilo es un prefijo, pascal. Pascal. Y nos está dando que hay una presión barométrica de 0.8 bares. Vamos a trabajar un poquito con factores de conversión. La presión barométrica, creo que aquí me entra espacio. Miren, la presión barométrica es conocida también como la presión atmosférica. Presión atmosférica. Entonces, en todo caso, nos están dando la presión atmosférica. Esta presión atmosférica nos están diciendo que es 0.8 bares de presión. 0,8 bar de presión. Todo tiene que estar en milímetros de mercurio. Empezaremos a hacer la conversión. 750 milímetros es un bar. Entonces, me lo calculan, por favor. 0,8 por 750 milímetros de mercurio. ¿Cuánto da esto? Presión atmosférica. Me van a ayudar, por favor. 0,8 por 750. 600. 600. Entonces ya tenemos que nuestra presión atmosférica o presión barométrica había sido 600 milímetros de mercurio. 600 milímetros de mercurio. Ya está. Esta había sido nuestra presión atmosférica. En todo caso, cuando no diga cuánto es la presión barométrica del lugar o cuánto es su presión atmosférica, ustedes siempre van a considerar 760, a no ser que digan La Paz, a ver si hacemos una en La Paz. Ya. Pasos. Esto es gas, esto es líquido. Aquí hay una frontera. ¿Miren? Aquí hay una frontera. Aquí hay una frontera entre el gas y el líquido. Gas y líquido. Van a identificar esa frontera. Todo esto es gas, todo esto es gas, gas, todo es gas. ¿Miren? Gas, aquí sigue habiendo gas, todo esto sigue siendo gas. Una cosa muy diferente es el líquido y el gas. Esto es gas. Justo ahí, ustedes van a dibujar una flechita y van a poner que acá está la presión del gas. Presión del gas. Esa es la presión del gas. Luego se van a ir inmediatamente van a localizar dónde está cambiando el otro líquido. Aquí está cambiando. Luego van a localizar dónde está cambiando el líquido. Aceite en este caso. Acá, acá está cambiando. Acá está cambiando. ¿Y dónde está cambiando el otro líquido? Acá. Siempre y cuando esto se encuentra abierto, y mira, está abierto este tubito. Está abierto. Entonces, se dice que en ese punto está la presión atmosférica. Miren, en este puntito se dice que está la presión atmosférica. Presión atmosférica. Es importante que ustedes hagan ese análisis. De extremo a extremo. Presión del gas. De este punto a este punto hay líquido, agua. De este punto a este punto hay aceite, el mercurio y el... Siguiente paso es trazar unos niveles. No tengo una regla. Pero miren, voy a hacer esto. Tic, 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 tic. Entre los puntos de agua y entre los puntos de aceite. Tic, tic, tic. Miren. Tic, tic, tic. Y acá. Este es del aceite. Yo necesito esas diferenciales de altura. Para el mercurio lo propio. Este puntito, miren. Mercurio, mercurio. Tic, tic. Yo necesito saber cuántos son estas alturas. Y obviamente en un examen les van a proporcionar estas alturas. ¿Miren? Entre donde empieza el agua y donde termina el agua, como quieran verlo, cuál sea su inicio y su final. Inicia, termina, o inicia y termina.
inicia, termina, o bien esto inicia y esto termina. Yo necesito trazar esos niveles. A esto le vamos a poner unos 50 centímetros. Ya, del aceite. Yo quiero saber dónde está comenzando el aceite. El aceite comienza acá y el aceite está terminando justo acá. Entonces voy a trazar dos líneas paralelas. Una, dos. Voy a trazar todo esto. Y a esto le voy a poner una altura más pequeña. Si esto es 50, esto le voy a poner 30 centímetros. Entonces ese va a ser el gráfico de mi figura. Y donde está empezando el mercurio y donde está terminando el mercurio, trazamos otra altura. Otra altura. ¿Qué le voy a poner esto? Unos 100. 100 centímetros. Oh, no, 80. 80 centímetros. Listo. Ya. Eso es clave que hagan en un ejercicio. No interesa el grosor. Miren, no interesa si esto es más ancho, esto es más delgado. Lo que nos interesa es el tema de las alturas o el tema donde están cambiando los líquidos. Una vez realizado eso, empiezan de un lado a otro lado. Por ejemplo, yo voy a empezar por la atmosférica. ¿Ya? Vamos a ir de un extremo al otro. Voy a ir del gas en dirección hacia la atmosférica. Hacia la atmosférica. Y aquí voy a hacer subidas y bajadas, pero voy a ir en dirección de la atmosférica. Esa sería una opción. ¿Ya? Voy a anotar. Y aquí les voy a hacer recuerdo. Que si estamos bajando, va a ser positivo. Y si estamos subiendo, va a ser negativo. La bajada va a ser más fácil. Toda bajada es más fácil. Y esto va a ser subida. La subida cuesta, entonces la subida va a ser negativo. Toda bajada es más facilita. Siempre una bajada es más sencillo. Y una subida cuesta. Cuesta una subida. Entonces será. Ahora sí atiéndanme bien acá. Presión, en este puntito tengo la presión del gas. Presión del gas. ¿Ya? Ahora, de este punto, atiéndanme, de este punto hasta este otro punto, miren, lo que está pasando es que voy a subir de este punto, porque yo estoy yendo del gas en dirección de la atmosférica. Quiero ir de un extremo al otro extremo, quiero ir. Tengo ahí en este punto la presión del gas, y de este punto a este punto, miren, lo que está pasando es que voy a subir, sí o sí voy a subir. Voy a subir. La subida es negativa, y aquí voy a poner menos la altura que tenga el agua. La presión de agua se dice, la presión hidrostática. Ya estoy en este punto. Desde este punto hasta donde está cambiando el líquido, miren, voy a bajar. Estoy bajando. En este primer caso estoy subiendo, fíjense, pero eso no importa. Miren, estoy subiendo y luego estoy bajando y luego estoy volviendo a subir. Eso no tienes que hacer, tienes que hacerlo de forma directa. De este punto a este punto, sin ver el gráfico. De este punto a este punto, mira, ¿qué estás haciendo? Estás bajando y la bajada es positiva. Entonces va a ser más la altura que estamos midiendo de aceite. Y nos daba que la densidad del aceite era igual a 0,9. 0,9 gramos mililitro. Ya estoy en este punto. De este punto hasta este punto estoy subiendo, miren. Subo. Estoy subiendo. Esa va a ser menos la altura del mercurio. Ya no tengo más dónde ir. Ya me he movido a través de los líquidos. He llegado a ese punto y entonces voy a igualar. ¿Miren? Todo eso es igual o se iguala con la presión atmosférica. Esto es una primera opción. Primera opción. Primera opción. Hay una segunda opción. Que vayas al revés. Que vayas, mira, de la atmosférica, vayas en dirección del gas. Que vayas en dirección del gas y aquí vamos a hacer. Todo esto es igual a la presión del gas. Pero tendríamos que igualar ahora la presión del gas. Fíjense. Tengo este punto la atmosférica. Voy a empezar con ahí, con eso. Presión atmosférica. Ya. Voy a ir de la atmosférica, voy a ir en dirección del gas. De este punto hasta este punto donde está cambiando, estoy bajando. Estoy bajando. Eso es más la altura
de mercurio. De este punto, miren, de este punto, y estoy acá. Me fijo el otro puntito. Entonces, como el otro punto está más arriba, significa que esta parte estoy subiendo y la subida es negativa. Menos, la altura del aceite. Y estoy acá. De este punto, estoy bajando, mira, me voy al otro lado. Hasta acá. Sin importar si es más ancho, es más delgadito, estás, no sé, sin importar el gráfico. Tú bajas de forma directa. Bajas más la altura que tiene el agua. Has llegado a este punto, ya no hay más líquidos. Terminaron los líquidos, terminaron. Pero en ese punto tienes tú la presión del gas. Entonces, miren, la presión del gas había sido igual entonces a la atmosférica más la altura menos la altura del aceite más la altura del agua. Aquí, la presión atmosférica que me ha dado son 600 milímetros. Voy a reemplazar acá. 600 milímetros de mercurio. La altura de mercurio. Esta altura que es mercurio, este rojito, estos son 80 centímetros, pero expresados en milímetros son 800. 800 milímetros de mercurio. Ya. Menos la altura del aceite. La altura del aceite, habíamos dicho que es todo esto, 300 milímetros. 300 milímetros de aceite. Más la altura del agua. Estoy reemplazando acá. Y la altura del agua son 500 milímetros. 500 milímetros de agua. Y aquí hay un detalle. El detalle está en que todas estas tienen que estar en una sola unidad. Por ejemplo, todo esto es reducido a la presión del gas. Presión del gas. Miren. Acá. Mercurio con mercurio normal, pero esto es de aceite y esto es de agua. Entonces hay que hacer una conversión a mercurio. Tienes la densidad de uno de tus líquidos por la altura de otro líquido es igual a la densidad del líquido B por la altura del líquido B. En todo caso, hay que llevarlo siempre esto a mercurio y hay que recordar la densidad del mercurio y las densidades de los otros. Va a estar fácil, miren. 600 y 800, eso da 1400, que son milímetros de mercurio. Ahora vamos a hacer esta conversión. Menos 300. Esto que es aceite, al momento yo, miren, 300 milímetros por, voy a multiplicar su respectiva densidad del aceite, porque dice, su altura por su densidad, dice, su altura por su densidad. Su densidad es 0,9 gramos mililitro. Y voy a dividir entre mercurio, porque todos están en mercurio. Y esta va a ser 13.6. 13.6, listo. Esto automáticamente se ha convertido en milímetros de mercurio. Esto haré así. Miren, cuando ustedes multiplican la densidad de su propio líquido, gramo ml se va a eliminar, automáticamente esto se convierte en milímetros de mercurio. Ahora, estos 500 milímetros de agua. 500 milímetros, lo voy a multiplicar por la densidad del agua que vale 1 y lo vamos a dividir entre la densidad del mercurio que vale 13.6 gramos mililitro. Y esto se ha convertido de ser milímetros de agua, ahora se han convertido ya a milímetros de mercurio. Por favor, todo eso en calculadora. Con esto ya voy a tener la presión del gas. ¿Cuánto sería todo eso en calculadora? Kilopascales. A ver, ahí de nuevo, muchachos. La presión del gas, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? 1416,91. Ahí está. A ver, ¿y a 1000 cuánto era? 1000. 1416,91. 91 milímetros de mercurio. ¿Confirman o no confirman?
Sí, confirmo. ¿Sí? Sí. Ya. Esa había sido la presión del gas. Dudas hasta acá. Dudas. Dudas. ¿Qué no se entiende? Dudas. Ya. Perdón, Nos pide. Dime. yo tengo una duda, pero bueno, no es en religión, es un caso que, disculpe si es medio disparatado esta mi duda. ¿Qué pasaría si, digamos, en ese gráfico, Ya. el líquido del agua Ujú. llegaría hasta la mitad del tubo respecto a la horizontal? Tubo a la mitad del tubo del horizontal. ¿Acá? No, no, no. En el agua, en el tubo Ya. del agua, por ejemplo, por la presión del gas abajo en la parte horizontal, Aquí. exacto, llegaría hasta la mitad. Hasta la mitad. Si no, no tendría ese punto. Si no estuviera, digamos, como cortado, más o menos, ¿me entiende? No, no te entiendo. Hasta acá. Hasta acá. No, no, no. El trazo sería de forma horizontal, una línea horizontal, o sea que como si el gas le empujara al agua. Cortado en forma vertical, dicen. Exacto. Cortado en forma vertical. Sí. Esta es la vertical. Ujú. Del tubo, la parte horizontal, que hubiera un corte a la mitad. Mm. ¿Para qué? Pero eso, ya voy a cortar. Ahora cortaremos. Tic, listo. No, no, Ya no, está no, no, cortado. no, no, de largo del tubo de la Inge parte creo horizontal. que le dice que haga un corte donde está en la 50 centímetros la flechita que se va hacia abajo, hay un corte, dice. No, ahí abajito, ahí. Ahí, Aquí. ahí, ahí. Aquí voy a cortar. No, 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 no. En Del forma tubo vertical. horizontal, El En tubo medio del horizontal. sifón creo que en él el se tubo dije. En la horizontal hago parte un del corte medio dice vertical. Inge, ¿no? Exacto, por Esa la sectura mitad, digamos. verticalmente. Aquí. Sí. Digamos así, un ejemplo así. Ya, ¿para qué voy a cortar? ¿Qué pasaría si se presentara ese caso? ¿O no es difícil o imposible que se presente ese caso en ese tipo de gráficos? No, pues se va a salir, pues necesitas tu elevar un tubo. Cuando cuando quieres medir la presión, O cuando sea, si quieres medir la presión, a ver, obviamente en esto hay líquido, ¿no ve? En esta manguerita hay líquido, Ujú. pero se supone que tienes que ponerlo en U para que puedas tú observar cuánto es el diferencial de altura y en función a esa altura hacer tus cálculos de la presión del gas. Pero ahora, qué va a pasar si haces esto? ¿Qué va a pasar? Tú mismo respóndete, ¿qué va a pasar? Aquí hay líquido, aquí hay líquido, en esto hay líquido. Ahora, si haces esto, ¿qué va a pasar? El líquido se sale. Sale, se va a salir. Entonces, Pero yo me mm, refiero, digamos, todo el tubo cerrado y por la presión del gas se origina ese efecto. se estaría haciendo un vacío, se estaría haciendo como que se estuviera aspirando, pero no le encuentro, no le encuentro una aplicación a eso. No, no entiendo muy bien tu pregunta, no entiendo. Ya, le vamos a hacer un corte, a ver. Aquí está el gas, tantarán, tantarán. Así dices, ¿no ves? Y aquí está el líquido. Más que un corte sería, digamos, que se presenta el caso de que por la presión se presentara ese efecto de que en el gráfico se viera la mitad entre el gas y el líquido. O sea, el líquido acá, así. Claro, pero respecto a la parte, respecto al tubo horizontal, de la forma horizontal. Así. Creo que se refiere a que la frontera entre el gas y el líquido esté donde la línea que puso. Sí. Exacto. Ya, así. ¿Y este tubo va a estar así o va a estar hacia arriba? ¿Así? ¿Hacia arriba Tal o como hacia está en el abajo? gráfico. O sea, lo mismo del gráfico del ejercicio, pero como dijo mi compañero, la frontera entre el gas y el líquido recorriera hasta la parte de la mitad del tubo que está en posición horizontal. Ya, ahorita voy a despejar tu duda. Las presiones serían iguales. Ya, creo que te estoy entendiendo.
Algo así. Que nos estamos desviando del tema. Así y así. Eso es. Ahora, digamos, tenemos eso. Ahora, por la Ya. presión del gas, ese líquido recorre hasta la parte, hasta la mitad del tubo, que es en la parte horizontal. Ya, hasta acá. Así. ¿Así? Exacto, digamos, ese sería un ejemplo, digamos, Ya. Ya, por ahora, efecto de la presión. lo máximo que podría hacer acá es que la presión del gas sea igual a la atmosférica. La presión del gas sea igual a la atmosférica acá. Pero mínimamente tendría que haber una altura. Acá. Así. Ahora, si no se presenta ningún... No, es que es absurdo. Es que es absurdo. Y ahora, digamos que está aquí, así. Al mismo nivel y toda la cosa. Es como que una trampa de líquido, dices más o menos, ¿no ve? Más o menos. Ya. Nada, pues la presión del gas sería... La presión del gas sería igual a la de la atmósfera. Aquí tienes presión del gas. Tic, presión del gas. Aquí también tienes presión atmosférica. O sea, Inge, más de ejercicio, por favor. Ya, perdón, Inge, por eso le dije que era un poco disparatada esa pregunta, pero era para está aclarar. bien, está bien, pero o sea, no van a entrar cosas así al examen. No así. Más Ya. gráfica. A ver, ahorita voy a tratar de aclarar eso. Ya, ahorita. Ahora, ya tengo la presión del gas. Ahora, esa presión del gas es milímetros de mercurio. Vamos a ¿qué tal si les piden en kilopascales? Entonces haremos una operación. Entonces lo llevaremos hasta pascales. Eso mismo. Miren. Entonces diremos 760 milímetros de mercurio. Aquí está. ¿eh? Una atmósfera vale 760. 760 es 10, 13, 25 pascales. Miren, 10, 13, 25 pascales. Milímetros de mercurio, 1416,91 por 10, 13, 25 dividido entre 760. Ahora, para que esto sea kilo, el prefijo kilo valía 10 al cubo. Kilo era 10 al cubo. Y así. Entonces hagan 1400 por 10, 13, 25 dividido entre 760 y todavía dividido entre 10 al cubo. Así esto ya va a ser kilo pascales, ya va a ser. A ver. ¿Cuánto sería esto? Presión del gas. Presión del gas. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería? 188,91. 188. 188,9. 9,9. 9 kilo pascales. Kilo pascales. Eso en el caso de que nos estén pidiendo en pascales, ¿ya? Sáquenle una fotito a eso. Sáquenle una fotito a eso. Pregunta con la resolución del ejercicio. Eso pregunten. A ver, con respecto a la resolución. La gravedad no es. Gravedad. No afecta la gravedad. En estos ejercicios no afecta, a menos que se realicen por presiones hidrostáticas, que es muy diferente. Gravedad no. Y una pregunta. Dime. ¿Me puede explicar de dónde sacó el 13,6? Es la Es que densidad me del perdí. mercurio. La densidad perdí. del mercurio. Ya. Cuando tienes aceite o tienes agua, tienes que convertirlo a mercurio. Aceite. 300 por la densidad del aceite, ¿verdad? 0,9. Y lo divides entre la densidad de mercurio. Se divide entre mercurio para llegar a mercurio.
Y aquí lo propio. Es agua. Multiplicas por la densidad del agua y divides entre la densidad Lo mismo del se hace, ¿no? mercurio. Exacto. Sí. Ya. Ahora, ya que le han sacado foto a esto, puede resolverse también con presión hidrostática. Activen nomás su micrófono e interrúmpenme, porque no tengo tiempo para leer el chat, porque van saturándolo el chat. Ahora, lo mismo. Vamos a calcular la altura de aceite. Lo mismo. Miren. Ahora esto le voy a poner X. A ver, pongan ejercicio número 2. Lo mismo, todo lo mismo. Todo lo mismo. Ejercicio número 2. ¿Ya? Ejercicio número 2. Todo lo mismo, exactamente todo lo mismo. ¿Cuál será? Por favor, un ejercicio 2 más pongan ahí, ¿ya? Ejercicio número 2. Del gráfico de la figura, ¿cuál será la altura X? Del gráfico de la figura, ¿cuál será la altura X? Si la presión del gas, es 1416,91 milímetros de mercurio. ¿Cuál será la altura X si la presión del gas es 1416,91? ¿Cuánto tiene que salir X? ¿Cuánto tiene que salir? 30, ¿verdad? Muchos se pierden ahí, muchos se pierden en eso de, pucha, se nos ha ido una hora entonces. Ya. Fíjense, todo es lo mismo, no se tienen que perder. Si nos dicen calcular la altura X, qué sé yo, todo sigue siendo lo mismo. Miren, yo voy a ir de la atmosférica hacia el gas nuevamente o del gas hacia la atmosférica, da lo mismo. Voy a ir de acá. En este puntito tengo la presión del gas. Voy a ir en dirección hacia la atmosférica. Voy a ir subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Miren, de este punto a este punto subimos. La subida es negativa, menos la altura del agua. Menos la altura del agua. De este punto al otro punto bajamos, más la altura del aceite. De este punto a este punto subimos, menos la altura del mercurio. Todo esto es igual a la presión atmosférica. Ya. El hecho de que lleguemos hasta ese punto, eso nos dice que tiene que ser igual a la presión atmosférica. Ya. Tengo la presión del gas, 1416,9 milímetros de mercurio. Miren, milímetros de mercurio. Menos la altura del agua. La altura del agua son 500. 500 milímetros. Quiero que hay que llevarlos a mercurio, porque esto está en mercurio. Esto está en mercurio. Entonces, multiplicamos la densidad del agua y dividimos entre la densidad del mercurio. 13.6. Ya está. Menos o más la altura del aceite. Más. Ahora aquí hay un detalle. Más la altura del aceite. Y esta partecita me atienden, por favor. Más la altura del aceite. No tengo la altura del aceite. Es un valor de X. Y te puede decir, hallar X en centímetros, hallar X en metros, en milímetros. ¿Ya? No tengo el valor de X. Pero ¿qué se hacía cuando se tenía X? ¿Bien? Si X estaba en centímetros, se llevaba a milímetros. O tú puedes considerar que X está en milímetros. O en centímetros. Como tú quieras. ¿Ya? Yo voy a considerar a lo loco. Bien, a lo loco, miren. Yo voy a considerar que X está en pulgadas. A lo loco. X en pulgadas. ¿Qué harías si tuvieras el valor de X? Para resolver un ejercicio común y corriente. ¿Qué harías si tienes el valor de X? En pulgadas. ¿Convertir a dónde? A milímetros, sí. A milímetros. Ya, mira. A milímetros. Nos vamos a convertir a milímetros.
Eso es lo que haríamos. ¿Y para qué estamos convirtiendo a milímetros? ¿Para qué estamos convirtiendo a milímetros? Porque la presión la vamos a medir en milímetros. Porque todo está en función a milímetros, ¿no ve? Y todavía tenemos que expresarlo en milímetros de mercurio. Ahora mire, una pulgada vale 2.54 centímetros. Oh, perdón, directo a milímetros, ¿ya? 25.4, directo. Una pulgada son 2.54 centímetros o una pulgada equivale a 25.4 milímetros. Pero esos son milímetros del líquido que estás utilizando tú, que es el líquido verde. Mira, pulgadas, 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 pulgadas. Ahora sí ya está en milímetros. Eso es lo que harías si tuvieras un valor, por decirte que son una pulgada. ¿Qué es lo inmediato que vas a hacer? Vas a hacer, obviamente, como me han dicho, vamos a llevar a milímetros de mercurio. Primero milímetros. Después llevamos a mercurio. Pero obviamente no tenemos este valor, es un valor desconocido X y nos está pidiendo hallar X. ¿Ya? A lo loco estoy haciendo en pulgadas. Esto que ya está en milímetros, lo voy a convertir a mercurio, multiplicando los milímetros que ya tienes, lo vas a multiplicar la densidad respectiva, que va a ser 0,9. Y lo vamos a dividir entre la densidad del mercurio, que vale 13.6. Los gramos ml ya se eliminan. ¿Hasta ahí bien entendido por qué he hecho esa operación? Obviando lo de la pulgada. Sí. Ya. Ahora esto ya son. Al hacer esta operación, mira, estos 500 milímetros de agua son agua. Pero cuando tú haces esta operación de multiplicar la densidad, dividir entre 13.6, ya se ha vuelto milímetros de mercurio. Hasta aquí tenías milímetros. Pero al multiplicar su respectiva densidad y dividir entre la densidad del mercurio, ya has logrado los milímetros de mercurio. Ya está. Menos, dice. Menos la altura del mercurio. La altura del mercurio, ¿dónde está? 800. Menos 800, esto ya son milímetros de mercurio. Todo esto había sido igual a la presión atmosférica. Aquí está. Y la presión atmosférica eran 600 milímetros de mercurio. Todo es dato. Todo es dato. Esto lo pondremos con él. Todo es dato excepto el valor de X. Ahora despejaremos el valor de X. 600 más 800, 1400. 1400, pásenlo a este lado a restar. Esto pásenlo al otro lado a restar. 1400 menos 1400 va a ser menos 16.9. Y esto pásenlo a sumar. Más 500 dividido entre 13.6. A ver, despejen el valor de X, jóvenes. Despejen el valor de X. ¿Y cuánto les va a salir X? Ya, para los que saben despejes, calcúlenlo. Este va a pasar a sumar. Este que es negativo va a pasar a sumar. Este que es positivo va a pasar al otro lado a restar. Y una vez que tengan el valor, tienen que, este que divide pasará a multiplicar. El 0.9 que está multiplicando después pasará a dividir. Y el 25.4 que está multiplicando pasará a dividir también. ¿Cuánto es esto? Despejes, chicos. Rapidito. ¿Cuánto sería? Redondeando, dije, es 300. No. No es 300. Está mal tu despeje. Inge, a mí me sale 11,82. Ya, correcto. 11,82. Pero, aquí está el pero, mira. Pero, lo que hemos puesto acá, lo que yo he supuesto, son pulgadas. Y ahorita me van a entender el por qué. 11,82 pulgadas. Pero obviamente lo que nos pedía era en centímetros. Diremos, cada pulgada vale 2.54 centímetros. ¿Cuánto sale? Por 2.54.
¿Cuánto sale por 2.54? ¿Cuánto era? Dígame, 11.82 por 2. Sale 30,02. Ya, 30.0. Aquí está fallando los decimales. Pero recuerdan que tenía que salir 30 centímetros. ¿Sí o no? Muchachos, háblenme. ¿Sí o no? Sí, Sí. Dije, Sí, Ahora, atiéndanme. No se van a hacer lío, pues, cuando tengan X. Cuando les diga hallar la altura X. O sea, mira, los ejercicios clásicos, ¿cuáles son? Que te den la atmosférica, que te den las alturas, 80, esto era 30, esto era 50, y te digan calcular la presión del gas. Tenías que hacer subidas, bajadas, y calculas la presión del gas. Eso es lo típico. Ahora, mira, ya te va a dar la presión del gas. Te va a dar la presión del gas, pero ya te va a quitar este valor. Este valor te va a quitar. ¿Sí? Entonces, haz como si tuvieras el dato. Resolver el ejercicio como si tuvieras el dato. Presión del gas, menos altura, más altura, menos altura, presión atmosférica. ¿Qué haces si tuvieras el dato? Por ejemplo, ¿qué haces cuando tienes 50 centímetros? Los 50 centímetros lo llevas a milímetros, lo multiplicas por su densidad a mercurio. ¿Qué haces si tienes este dato en centímetros, en milímetros o en metros? Eso de ti depende. Si tú quieres, si te dice calcular la altura X en centímetros, entonces tú dirás, pues esa X, obviamente para no complicarnos tanto la vida, ¿no? Tú pondrás, esa X está en centímetros. Y si está en centímetros, primero lo multiplicas, lo llevas a milímetros, eso es lo que haces, porque aquí has hecho esto. 50 por 10 se vuelven 500 milímetros. Entonces esto lo que haces es estos centímetros llevarlos a milímetros en primer lugar y después multiplicar su densidad y dividir entre mercurio. Eso es lo que hacemos cuando tenemos el dato, ¿no? Entonces esta X da lo mismo que tú supongas que esté en pulgadas, en pies, en metros, en centímetros. Yo me estoy complicando sin motivo la vida aquí en pulgadas. Ahora, al momento de despejar, se supone que ese valor que me han dictado, que vale 11.82, está en pulgadas. Ahora, esto de pulgadas lo llevaré a centímetros. No sé si me he dejado entender esta partecita. No lo he hecho volar. No, se entiende. No, se entiende. Ya, sáquenle captura, vamos a hacer otro. Sáquenle captura, vamos a hacer otro. Un trito. Ya. Inge, Bien. ¿por qué en pulgadas, Inge, el último resultado, el 11,82? Porque todavía está en milímetros. Podía estar más fácil. Tú en el examen en milímetros lo vas a hacer. Más rápido. ¿No ve? Y esto ya te va a salir. Si te pones esto en milímetros, esto te va a salir en milímetros. A ver, otro. ¿Otra pregunta? pero en el ejercicio usted ya usó la conversión. Y sí. Solamente era una prueba. Bueno, les estoy mostrando para que ustedes digan que, o sea, funciona con todo. ¿Qué pasa si les piden en... A ver, en este más se va a entender. Este más. Uno bien básico. A ver, en este. En el gráfico de la figura, les dicto por favor, ¿ya? Nos inventaremos otro. En el gráfico de la figura, ¿cuál será la altura? ¿Cuál será la altura expresada? ¿Cuál será la altura expresada en pulgadas? ¿Cuál será la altura
expresada en pulgadas si el gas registra una presión, si el gas registra una presión, si el gas registra una presión de 40 P6, si el gas registra una presión de 40 P6, el gas registra una presión de 40 P6. Lo mismo, agua, aceite. Al final aumenten esto. Considere, al final. Considere que el sistema se encuentra en La Paz. Considere que el sistema se encuentra en La Paz. Considere que el sistema se encuentra en La Paz. Considere que el sistema se encuentra en La Paz. Ya, les dije calcular la altura X. ¿Qué les dije al principio? Allá, ¿qué les dije? ¿Cuál será la altura? ¿Cuál será la altura expresada en pulgadas? Allá. ¿Cuál será la altura expresada en pulgadas? Esta pide. Pero esta te está pidiendo que expreses en pulgadas. ¿Ya? Y el gráfico va a ser este. A esto vamos a poner 60 grados. Esto lo voy a poner 200 centímetros. Le pondré 2 metros. 2 metros. Esto lo voy a poner 1.5 metros. Este va a ser el gráfico de la figura. 1.5 metros. El verde también va a seguir siendo aceite, este es agua y el rojo va a ser mercurio. Mercurio, agua y este va a ser aceite. Y la densidad del aceite vamos a seguir analizando. Densidad del aceite es igual a 0.9, lo mismo. O para variar, 0.8 haremos. 0.8 gramos ml. Densidad del agua ya sabemos que vale 1 y la densidad del mercurio es cultura general de 13.6. 2 metros, 1.50 y lo que necesitamos de aquí es esta altura, X. Y todavía nos está pidiendo que lo expresemos en pulgadas. Expresa en pulgadas. ¿Cuánto es la presión del gas acá? Dice, chicos, aquí hay un gas. La presión que tiene el gas es 40 P6. 40 P6. Y dice que el sistema se encuentra en La Paz. Presión atmosférica en La Paz vale 495 milímetros. Ya. Acá. Esto es lo más importante. En la frontera donde hay gas y donde hay líquido, que es esta, por más abajo que esté, por más arriba que esté, esta es una frontera donde aquí hay gas y hay líquido, mira.
Esta es una frontera. Frontera, gas líquido. Gas y líquido. Frontera gas líquido. En esa frontera gas líquido es donde está, donde está actuando la presión del gas. Mira, presión del gas. Presión del gas. Luego nos vamos a ir donde cambian los líquidos. Por ejemplo, ahí está cambiando acá, el agua. Después, ese líquido verde está cambiando acá. Luego, ese líquido está cambiando acá. Siempre es bueno identificar eso. Una vez identificado eso, ustedes van a trazar niveles. Miren, por ejemplo acá, 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 acá y acá, niveles. Y lo que se tienen que dedicar a buscar ustedes es la altura respectiva. Aquí voy a trazar, ya estos son 60 grados. Acá. Y miren, lo que yo necesito es la altura, no necesito la longitud, esto es longitud. Yo necesito la altura. Esto es lo que yo requiero. ¿Ya? Esto. Esto es altura del agua. Esto es lo que yo necesito. La altura del agua. Para el aceite, miren, para el aceite. Trazo este nivel, este nivel, este nivel, este nivel y este nivel. Tic, tic, tic. Resulta que ya había tenido la altura del aceite, no tengo que hacer nada. Aquí sí, miren, aquí sí. Necesito yo hacer un poquito de trigonometría para saber cuánto es esta altura. Esto vale 2 metros, yo necesito hacer un poquito de trigonometría ahí. Y me está pidiendo el ejercicio cuál es la altura X, pero expresado en pulgadas. Me está pidiendo altura, no me está pidiendo longitud. Me pide altura, me pide. ¿No? Y justo es del gráfico es lo que me está dando. Tac, 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 tac. Y aquí. Y esto, ¿no? Esto. Ya, esa es altura X que me está dando. Y me piden pulgadas. En pulgadas me piden. Por eso me van a entender. Yo voy a ir de la atmosférica hacia el gas. Y una preguntita. Dime. Por el gráfico, ¿no podemos poner que la altura X va a ser igual a la altura de 1,5 metros? Un poquito más abajo está. ¿Ve? Así, un poquito más abajo está. Y en caso que, digamos, al mismo nivel, ¿se En puede caso de cambiar? que no, siempre haz. Subidas, bajadas, siempre haz eso. Siempre haz. No es recomendable decir que las alturas sean iguales. Bueno, en caso que el ejercicio sea demasiado específico, quizás, en caso de que sea muy específico, pero, al ser líquidos distintos, no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Claro, en alturas está dando lo mismo. ¿Ya? Aquí, vale la pena esta pregunta que me estás haciendo. Vale la pena. De un gráfico, no sé, vamos a llegar a este punto. ¿Cómo te puedo explicar? Por más que sea acá, por más que sea esto, son distintos. Distintos son. A ver, ¿de qué forma te puedo explicar? Mira, acá. Acá y acá. Tan, 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 tan. No sé, por alguna razón habían sido igualitos, digamos. Son aquí, 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 aquí. Miren, acá, 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 acá. Y aquí tienes otro líquido. Son distintos porque estos son presiones hidrostáticas. Y tienen distintas presiones. Esta, si bien tiene la misma altura que esta, son presiones hidrostáticas de forma distinta. De forma distinta. Entonces, por más que sea así, no vas a considerar que ya tenemos la respuesta, algo así. ¿Ya? No se hace. ¿Entendido? ¿O no? ¿Qué me estaba preguntando? Y Inge, otra preguntita más. Y cuando sea, digamos, el mismo líquido, en ese caso sí podríamos. En ese caso, sí. En ese caso, sí. Si es el mismo líquido, sí, en ese caso sí. Pero cuando sea de líquidos distintos, no se hace.
Haz nomás esto. Así, mira, haz nomás tus puntitos. Puntito, puntito, puntito. Todos vas a tener datos. En caso de que te faltara un dato, caso extremo, digamos, podrías decir que las alturas son iguales, pero cuando son líquidos distintos, no, porque en realidad todo esto viene de expresiones hidrostáticas. Y bueno, como no, en esta hora no estamos viendo teoría ni presiones hidrostáticas, es un poquito complicado explicarles. Ya. Miren, tengo la atmósfera. De este punto a este punto estamos bajando. Más X. ¿Cómo quieren que esté X? Quieren que esté, bueno, no es la altura, justo tenemos la altura. ¿Cómo quieren que esté X? ¿En centímetros, en milímetros? ¿Cómo quieren que esté? Milímetros, dije. Milímetros. Para no complicarnos la vida, milímetros. Es lo más fácil. Yo hace ratos me compliqué la vida en pulgadas. ¿Ya? Pero, ahora fíjense, como esto es mercurio, justo es mercurio esto. Ya, es así. Mira, como esto es mercurio, no tengo que hacer absolutamente nada. Ya, he escogido mal. Escogí mal esto. Aquí, para que se entienda, era que cambiemos líquido. Lo voy a corregir. Así. Esto que sea, en vez de mercurio, gasolina. Gasolina. ¿Ya? Gasolina. Y la densidad de la gasolina, porque si no va a ser todo lo mismo. Densidad de la gasolina, que sea igual a... Voy a exagerar, ¿ya? Voy a recontra exagerar. Porque la densidad de la gasolina va a estar entre 1, 1,5, 1,2 o incluso menos, entre 0 algo. Voy a exagerar, voy a recontra exagerar. Voy a decir que la densidad de la gasolina sea 10 gramos ml. ¿Ya? Fíjense. Es gasolina, entonces. Agua, aceite y gasolina. Si es gasolina esto, tiene que estar en mercurio. Ustedes me han dicho, dije, esa X, por favor, que sea en milímetros. Que sea en milímetros. Y ahora, como tengo que llevar a mercurio, tengo que multiplicar su densidad de la gasolina, 10 gramos mililitro, y tengo que dividir a mercurio, porque yo quiero llevar todo esto a mercurio. 13,6 gramos mililitro. Ya hace rato no he puesto unidades. ¿Está bien esta operación? Pregunta. ¿Está bien, chicos? Sí, sí. Sí, que- ¿Sí o no? Sí. Ya. La X que me está pidiendo, está en milímetros. La X que me pide está en milímetros. Ustedes ven, yo dije, por favor, llévelo a milímetros. Como ya está en milímetros, pero son milímetros de gasolina. Son milímetros de gasolina, lo he cambiado ya. Tengo que llevar a mercurio, utilizo su densidad y divido entre 13,6. Ya estoy acá. De este punto a este punto subimos. Inge, Menos, dime, ahí no tendría el ángulo también en el X. ya, le pondremos un angulito. Le pondremos un angulito de 60 grados también. 60 grados. Ya, 60 grados. Abrí un angulito. Lo mismo, 60, 60. Pero, mira, lo que nos ha pedido es la altura, no nos ha pedido la longitud. Nos está pidiendo, esta altura nos está pidiendo esto. Y para este tema, lo que yo necesito son trazar niveles, mira. Trazo un nivel, ¿ven? Necesito altura. Eso es lo que me interesa, altura. De este punto a este punto yo necesito altura. De este punto hasta este punto yo necesito altura. Eso es lo que necesito. Y como me está pidiendo que calcule el valor de X, entonces eso va a ser la altura. Primero haré este tema de subidas y bajadas. Ya. Ahora fíjense. Presión atmosférica. De este punto a este punto bajamos más la altura de la gasolina, que es líquida. Gasolina. Y estoy acá. De este puntito hasta este puntito estamos subiendo. Eso es menos la altura del aceite. La altura del aceite.
De este puntito hasta este puntito, porque seguimos el camino, estamos bajando, más la altura que tenga el agua. Hemos llegado a ese punto de destino, y todo eso decimos que había sido la presión del gas. Dato. Dato presión atmosférica, dato altura del aceite, dato altura del agua, que lo vamos a calcular, y dato la presión del gas, que este está en 40 psi. Presión del gas es igual a 40 psi, que ahorita lo voy a convertir. ¿No? Todo es dato, excepto esto. Excepto esto. Dato, dato, pero todo tengo que llevarlo a mercurio. Todo a mercurio. La presión atmosférica dice que esto está en La Paz. 495 milímetros de mercurio. Este ya está en mercurio. Milímetros de mercurio. Más. Necesitamos la altura de la gasolina. Miren, la altura de la gasolina va a ser X. Y ustedes me han dicho, Inge, que está en milímetros. Perfecto, está en milímetros. X. Por la densidad de la gasolina dividido entre la densidad del mercurio, 13.6. Menos la altura del aceite. La altura del aceite va a ser, esto multiplicado por 100 sería 150, por 10, 1500. 1500 milímetros. Por la densidad, ya está esto en milímetros, por la densidad del aceite. 0.8, aquí estoy variando, 0.8. Lo dividimos entre la densidad del mercurio, 13.6. Ya está, más la altura del agua. Pero la altura del agua yo necesito esto y no tengo eso, pero sin embargo tengo los 2 metros. Entonces, por trigonometría, aquí un ratito haremos. Acá. Miren. Esto sería 2 metros o 200 centímetros, seguro. 200 centímetros. Esto vale 60. Aquí lo más recomendable para hacer el cálculo de esta altura sería la función seno. Acá. ¿Bien? Seno de 60 sería igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. H sobre 200 centímetros. De ahí despejamos H. H había sido igual a 200 seno de 60. ¿Cuánto sería 200 seno de 60? 200 seno de 60. 173,20. 173,20. Estos son centímetros. Entonces hasta acá hemos hecho un poquito de trigonometría para hacer el cálculo de la altura. ¿Ya? Ahí. Al ya tener esa altura, ahora ya podemos decir 173 centímetros, lo llevo a milímetros, que va a ser 1032 milímetros. Estoy multiplicando por 10, por la densidad del agua dividido entre la densidad del mercurio, 13.6. Todo esto habría sido igual a la presión del gas. La presión del gas lo convertiré. Aquí está mi factor de conversión. 14.7 psi es el valor de una atmósfera, que vale 760. Esto, por favor, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Eso voy a necesitar. 40 por todo esto. ¿Y cuánto? ¿Cuánto sale, chicos? 2068. 2068. 0,02. 2068.02. Ya los redondearemos. Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. Listo. 2068. Esto había sido 2068.
Ya, tenemos la presión del gas. 2068 milímetros de mercurio. Todos son mercurio. Miren, esta atmosférica es mercurio. Mercurio. Estos no eran mercurio. Como estos no eran mercurio, lo hemos llevado a mercurio. Lo hemos llevado a mercurio. El agua, bueno, que es el aceite, y el agua lo hemos llevado a mercurio. Esta gasolina, muchachos, esta gasolina, si nosotros tuviéramos un valor, hagan de cuenta que tienes un valor en milímetros, ya no importa, en milímetros, igual lo tienes que llevar a mercurio. Mira, para que se puedan sumar. X, ustedes me dije, llévelo que esté por favor en milímetros. Así no nos complicamos la vida, así como hace rato se complicó usted. Entonces, esto está en milímetros. Pero lo tenemos que llevar también a mercurio para que todo se pueda sumar por 10, que era la densidad que yo me he inventado, dividido entre 13.6. Todo es dato, así que despejen ahora. Despejen cuánto es el valor de X. Despejen. ¿Cuánto es X? 2086, Inge. 2086. ¿Qué unidades va a ser esta X? Lo que han puesto acá. Milímetros. No, milímetros nada más. Solo milímetros. Nada de mercurio. Hasta acá hemos encontrado el valor de X. Hasta acá. Ahora nos pedían pulgadas. Obviamente ya lo llevamos a pulgadas. Miren. Lo llevamos a pulgadas. Por 25.4 milímetros es el equivalente de una pulgada. O si quieren, dicen 10 milímetros, es un centímetro, 2.54 centímetros, es una pulgada. Y esta es mi respuesta final. ¿Cuánto es? Dividido entre 25.4. 82,13. 82,13. Hasta aquí, 82.13. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Esta es la respuesta. Muchachos, tal vez alguna pregunta que tengan. Entonces, Inge, lo más recomendable para ese tipo de ejercicios es trabajar con milímetros, claro, en caso de que no nos den la respectiva altura. Sí, o sea, está bien, ahí está bien tu pregunta. Lo más recompensa, para que no se compliquen la vida, porque todo tiene que estar en milímetros, ¿no? Milímetros, milímetros, milímetros. Estos son 1500 milímetros de aceite, son estos, 1500 de aceite. Pero hay que llevarlos a milímetros de mercurio, por su densidad entre 13 puntos. Lo más recomendable es llevarlo a milímetros. Una vez que ustedes ya hayan calculado 2000 menos todo esto, este que es negativo va a pasar al otro lado a sumar. Este que es positivo va a pasar al otro lado a restar y de ahí voy a despejar todo esto. ¿Mira? Una vez que ya tenga el número, multiplico por 13.6 y divido entre 10. Y ya tengo el valor de X despejando que sale 2000. Este es 2086, ¿confirman, chicos? El 2086. ¿Confirman o no? ¿O no? Sí, No? Inge. ¿Sí? Sí. Ya. Ahora, ya, esos son 2086. Milímetros. Estos milímetros ahora los vamos a llevar, como decía el ejercicio, calcula la altura X en pulgadas. Entonces, que ya esté en milímetros, lo convierten a pulgadas. Saquen el screen, aquí mismo voy a borrar aquí. Ahí mismo. Voy a hacer la última aclaración. ¿Ya? Ingeniero. Dime. ¿Y cuándo se puede trabajar con presiones hidrostáticas? Puedes trabajar aquí también con presiones hidrostáticas. Puedes. Aquí puedes hacer con hidrostáticas. Hidrostáticas. Puedes hacer también aquí con presiones hidrostáticas. Es la otra opción de cálculo. Pero más entra con alturas.
Con alturas entra más. Con presiones hidrostáticas, no mucho, más entra con alturas. Yo a mis estudiantes les enseño a calcular con presiones hidrostáticas. La primera clase que hago con manómetros, les digo, o sea, para que se entienda mejor este tema, porque se necesita teoría. Entonces yo les digo, hagamos con presiones hidrostáticas. O no, muchachos, los que pasaron clases conmigo. Hemos hecho por 2 métodos. ¿O no? Sí, G. Sí, Sí. Hemos hecho. Por presiones Sí, pero hidrostáticas bueno, hemos hecho el gracias. cálculo. ¿No ve? Y ya para terminar hemos hecho con alturas. Esto pueden hacerlo con hidrostáticas. ¿Ya? Ahora aquí quiero explicarles esto. Miren, dice, entiéndanme, esta partecita la voy a borrar. Esta la voy a dejar, miren. Y ahorita van a venir sus preguntas, ¿ya? Esta partecita. Ya esto era los 495 milímetros de mercurio. Ya. Más. La altura de la gasolina nos pide. Yo lo voy a poner así, tal cual. X en pulgadas lo voy a poner. Miren. Acá. Tal cual va a ser. Esa X, y con esto ya se va a terminar de entender. Fuera de esto voy a hacer una aclaración más. Esta está en pulgadas. ¿Qué harías si está en pulgadas? Lo primero que harías es llevar a mercurio, a milímetros, vas a decir. Cada pulgada es equivalente a 25.4 milímetros. ¿Ve? Ya estás en milímetros. Ya estás en milímetros. Pero lo primero que has hecho es escoger que X esté en pulgadas. ¿Ya? Así. ¿Qué vas a hacer ahora que está en milímetros? Obviamente vas a convertir a mercurio. ¿Ya? Ahora, esto que ya lo has transformado, y eso es lo que harías si esto estuviera en pulgadas. Es lo primero que harías. Si van a ser 2 pulgadas, ¿qué harías? Lo llevas hasta milímetros. Una vez que lleves a milímetros, recién vas a convertir a mercurio, multiplicando su respectiva densidad, 10, y dividido entre la densidad del mercurio. 13.6. Despejen, por favor, esto. Despejen todo lo mismo. Es todo lo mismo. Despejen, chicos. Esto, menos esto, más esto, menos esto, por 13.6, dividido entre 10, dividido entre 25.4. ¿Cuánto sale X? A ver. ¿Cuánto sale el valor de X? ¿Sale 83.13 o no sale? Sí, chef. Sí, que Entonces es más rápido. Entonces es un poquito más rápido. ¿Verdad? Puede dar lo mismo que te pongas X en pulgadas, X en centímetros, X en metros, lo que sea. Obviamente, para no complicarnos la vida, lo vas a poner en milímetros. X lo vas a poner en milímetros. Una vez que está en milímetros, por 10 dividido entre 13.6, y la X han visto que nos ha salido primero en milímetros, y eso de milímetros lo hemos llevado a centímetros y lo hemos llevado a pulgadas posteriormente. ¿Ya? Necesito copiarlo. Fotito ahí. Ahora voy a hacer la última aclaración sobre esto. ¿Se ha entendido este o no se ha entendido? sí, chef. Una preguntita. Dime. En caso que trabajemos con las presiones hidrostáticas, Sí. ¿la aceleración de la gravedad varía en sus unidades o siempre vamos a trabajar Te con tendrían que dar. El examen te tendría que dar 9.8 o 9.81. Te tendría que. Porque si tú Sí, trabajas con 9.8 va a variar, y si trabajas con 9.81 también va a variar. Va a variar poco, pero va a variar. Te tiene que dar. En el caso que te diga realice, pero hazlo por alturas. Ya, ahora esto más.
Esto más ahora. Ya, miren. Otra forma es esto. Otra forma es esto. Yo prefiero hacerlo así. Pero quizás no me han entendido en lo absoluto. Y quizás esto tal vez me entienden. Mira. No tengo esa altura. Yo le voy a poner X. Despéjenmelo. ¿Cuánto sale X así? Sin poner unidades ni nada. Así tal cual, despéjenmelo X. Porque teníamos, mira, tenemos la atmosférica, tenemos aceite que lo hemos llevado a mercurio, esto lo hemos llevado a mercurio y tengo la del gas que está en mercurio. Entonces de ahí todo está excepto la altura de la gasolina que es X. ¿Cuánto es X? A ver, un despeje rapidito. Un despeje rapidito. $1.500.000. No, no. Mucho. Esto menos esto, más esto y menos 400 menos. Más pequeñitos. 1533,88. 1533,88. Unidades. ¿Qué unidades le pongo? Milímetros. Milímetros de mercurio. Correcto. Milímetros. Ya, mira. Milímetros de mercurio. Eso es más rápido. Este es más rápido. Estos son 1533,88 milímetros de mercurio. Es más rápido que ¿sí? Pero no es esa la respuesta y nos piden pulgadas. Cuando tú estás haciendo esto, mira, todo esto es mercurio, 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 mercurio y estás despejando el valor. El valor despejado obviamente nos va a salir en milímetros de mercurio, pero ahora hay que hacer un proceso inverso para llegar hasta la gasolina. Entonces, como esto es mercurio, fíjense, vamos a multiplicar, ahora esta vez al revés, el 13.6, porque es mercurio, si esto es mercurio, al lado necesitas mercurio, y queremos queremos esto. Vamos a dividir entre 10. Hasta ahí es en milímetros, ¿ya? Ahora, lo voy a llevar, una vez que ya lo he llevado nuevamente a gasolina, ¿cuánto es esa X? Por 13.6 dividir entre 10. Un poquito más grande va a ser todavía. 2086. 2086, pero estos son milímetros. No pide milímetros. Esto que son, ojo, estos son milímetros de gasolina. Gasolina. Aquí tienes que analizar qué tipo de unidad de longitud es. Bueno, unidad de presión. ¿Ya? Ahora, esto que son milímetros de gasolina son 25.4 es una pulgada, porque nos pedían pulgada. 25.4 milímetros es el valor de una pulgada. Milímetros con milímetros. ¿Cuánto sería esto en pulgadas? ¿Cuánto sería? Perdón, Inge. 1533,88 milímetros de mercurio lo está llevando de nueva gasolina. Entonces el 13,6 sobre 10 no sería al revés. No. Ahorita les termino de explicar. ¿Cuánto es esto? Ya. 82,13. Sí. 82,13. ¿Es la respuesta que hemos encontrado hace ratos? Sí. Estos son. Esta es la respuesta. Ahora aquí viene el detalle y aquí viene el punto. Que para no estar analizando quién es gasolina, quién es mercurio, etcétera, para no estar haciendo un análisis, porque los enunciados me van a preguntar, hallar las longitudes, no me van a decir hallar la altura expresado en gasolina, hallar la altura expresado en aceite, no, porque eso son presiones. Cuando esto está así, chicos,
Esto es presión. Milímetros de gasolina es una unidad de presión, no es una unidad de longitud. Milímetros de mercurio, eso es unidad de presión. Lo que lo que se confunde mucho es la presión con la altura. Y a veces uno no puede diferenciar muy bien cuál es presión, cuál es altura, porque para mí esto es altura, dirán otros. Esto es presión. Mira, milímetros de gasolina. Milímetros de mercurio es presión. Cuando yo expreso como milímetros de agua, eso es presión. Cuando yo expreso como 1500 milímetros de aceite, eso es presión. No es longitud, es presión. Pero esas presiones las estamos trabajando como longitudes. ¿Sí? Ese es el punto, que no se puede diferenciar. Bueno, uno se confunde en longitud, presión, pues yo no entiendo, no estoy entendiendo nada. Ahora, mira, hemos hecho el despeje de X, bien facilito. X sale 1533 y todos me han dicho. Sale 1533.88 milímetros de mercurio. Eso es lo que me dijeron. Ya, genial, eso es mercurio. Pero, o sea, la X, lo que está midiendo es gasolina. Entonces hay que retornar a gasolina. ¿Cómo retornas a gasolina? Pues de forma inversa, ¿no? Mira, aceite, aceite. Agua, agua. O sea, siempre tienen que estar juntitos, siempre tienen que estar juntitos. Mira, aceite, aceite. Agua, agua. O sea, siempre tienen que estar juntitos. Ahora, aquí tienes mercurio. Mercurio, mercurio. No puedes poner 10 acá arriba. Entonces, por eso es mercurio, al lado necesitas mercurio. Y lo divides entre la densidad a donde tú quieras ir. ¿Queremos ir a dónde? Queremos ir hasta gasolina, entonces lo estamos dividiendo. Al hacer esa operación, ya tenemos que son 2086 milímetros de gasolina, ¿verdad? Ahora, eso todavía hay que llevarlo a pulgadas. 25.4 milímetros es una pulgada y listo, ya tenemos la respuesta. Y esa parte la vamos a obviar, que son pulgadas de gasolina. Y voy a poner pulgadas. El tema acá es que a veces uno lo deja aquí. Ya está en milímetros y de aquí solamente lo llevo a pulgadas y con eso ya está todo. No, hay que retornar a gasolina. Una vez que calcules todas estas en mercurio, vuelves a lo que está. Sea gasolina, sea aceite, sea agua, lo que sea, vuelves, pero de forma inversa. No sé si me han entendido este de acá. Sí, Sí, súper ingeniero. bien. ¿Sí? Para las personas que entienden este método, pues lo hacen de ese método. ¿Sí? Pero para las personas que no entienden eso, sáquenle una fotito ahí también, sáquenle un screen. Y ahí tienen dos formas. Ya, ahora, si no te quieres complicar la vida con esto de mercurio, cómo que tengo que hacer a mercurio, tengo que llevarlo nuevamente a gasolina, no estoy entendiendo nada. Simple, 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 simple. ¿Qué harías si tú tienes ese valor en centímetros, en milímetros, en lo que sea? Ese valor, mira, ¿qué harías si está en pulgadas? Nos está pidiendo en pulgadas. Tú le pones en pulgadas. Listo, ya está en pulgadas. Pero ¿qué harías? ¿Qué harías? Pues se supone que todo tiene que estar a mercurio. Entonces lo llevas todo a mercurio, pero siempre y cuando esto esté en milímetros primero. Cada pulgada son 25.4 milímetros. Ya está con eso en pulgadas. 25.4 milímetros. ¿Ya? ¿Qué harías ahora? De ahí todavía tienes que llevar a mercurio. Sigues el patrón. Por la densidad de este líquido que es gasolina, por 10. Dividido entre 13.6. ¿Listo? Mercurio, ya has garantizado que esto esté en mercurio, ya has garantizado que esté en mercurio, todo está en mercurio. Pero de ahí vas a despejar X. Y te olvidas de llevar nuevamente a mercurio, que a gasolina. Entonces a X te sale de forma directa la respuesta. Y todavía te salen pulgadas porque tú te has puesto en pulgadas esto.
A ver, analicen en su casa, con calmita, las tres opciones que he hecho. Una en pulgadas, la otra en milímetros, que al final de cuentas es lo mismo. Tú puedes poner las unidades que tú quieras acá, porque al final de cuentas tú estás haciendo la conversión a milímetros, pero teniendo en cuenta que todo eso está en pulgadas. No sé si ahora con esa explicación ya se terminó de entender todo esto. O no, o peor, los he confundido. No, ingeniero, sí. Mejor. Ya. Bueno, muchachos, espero haberles ayudado un poquito en cuanto a manómetros. Esto de las X es confuso. Hay ejercicios así. A ver si el miércoles hacemos un ejercicio así para reforzar esto un poquito. ¿Ya? Listo. Nos vemos. Descansen. Sin darnos cuenta, ya se ha pasado el tiempo. Sí, ecuación de estado, vamos a hacer una ecuación de estado. Luego vamos a hacer gases ideales. Ecuación de estado vamos a hacer con un poquito de manómetros, algo vamos a mezclar. Bueno, chicos, nos vemos. Hasta mañana o hasta el miércoles. Hasta mañana, Inge. Que te vaya bien. Chao, chao. Chao, chao, chao. Gracias, Monje. Hasta luego, hasta luego.